Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy vamos a hacer un poquito de juez y parte en la discusión que ponemos sobre la mesa, porque hoy hablamos de la opinión pública y los medios. Están convocados importantes directivos y además periodistas de mucho prestigio de nuestros medios para poner el tema sobre la mesa. Recuerde que esta mesa nunca está completa si usted no llama, si no se comunica con nosotros. Ya hay comunicación porque hay varios correos que nos han hecho llegar tanto a la mesa redonda como a Cuba Debate con la opinión sobre el tema, pero ya sabe que el 831-2484 se acaba de activar en los estudios de Radio Rebelde para que usted sume su opinión. Ponemos el tema sobre la mesa, lo invitamos, lo convocamos a hablar en este tema que, reitero, los periodistas somos un poquito juez y parte. Acompáñenos, es la invitación. Y ya les presento a los periodistas y directivos de la prensa que nos acompañan. En primer lugar, Bárbara Betancur Abreu, directora del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, una de las fundadoras de la Mesa Redonda. Llegamos a 15 años. ¿Viste cómo nos vimos en las imágenes del recuerdo? Oscar Sánchez Sierra, que es el subdirector del diario Granma, el órgano del Comité Central del partido. Y bueno, teníamos un invitado importantísimo aquí que hoy nos ha dejado la silla vacía, no sabemos las causas todavía. Andy Eduardo, presidente de la UPEC en Mayabé, que ustedes lo vieron en la presentación, en los créditos, a lo mejor se incorpora, la silla está ahí todavía, no aquí en la mesa, pero cerca para si se incorpora con su opinión. Y Abel Falcón es periodista de CMHW en Villa Clara, el periodista cubano, yo diría, más premiado por sus trabajos relacionados con la opinión pública, por su atención a los temas que interesan más en su territorio, con un prestigio muy bien ganado en estos temas. Así que ya sabe, hoy ponemos medios y opinión pública sobre la mesa. Empezamos nuestra mesa redonda. Y la primera opinión pública, por supuesto, que está en la calle. La sección en la calle con Oscarito Figueredo y Daniel Chile encontró estas opiniones. Tenemos ahora carta de dirección a Granma, que te refleja todo el desastre que existe en algunos organismos y que ya se ha convertido como en una tribuna. O sea, los organismos esperan a ver si sale algo de ellos, porque si no, no se resuelve. Si sale ahí, vienen a dar respuesta al cabo de los 3, 4, 5, 6 meses. Y hay veces que no dan respuesta y no pasa nada. Ay, no quiero vaya. El medio de comunicación que hacen entrevistas como ahora y no ponen lo que en sí la población dice, ponen lo que le interesa poner, no la realidad de la vida. Cuba Dice me encanta, la verdad. ¿Por qué? Porque hablan cosas reales que están pasando en el país en este momento. Ah, sí, Cuba Dice, compañero que es, y ella, la muchachera, ¿sí? Mira, yo creo que no resuelve nada, porque puede haber una intención del periodista, pero si no hay una respuesta de los organismos, de los dirigentes, porque cuántas veces yo he visto a Talía y a los demás girando sobre lo mismo y no hay un cambio, no hay una respuesta a nada, no hay una situación que tú me digas, bueno, hubo una respuesta a este programa, fue importante, y me parece que eso es lo que necesitamos, que realmente exista un cambio en los planteamientos, porque uno se desgasta. Y respondo los problemas de la pasión. ¿Por qué? Porque yo tuve un caso allá con un equipo de música en el pueblo mío y me dieron la respuesta. Yo creo que la opinión de la población se debería reflejar en los medios de comunicación, ¿no? En sí, claro, por supuesto. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, que me están entrevistando, esto mismo, ponerlo así como yo lo digo.
no arreglado a lo que debe ser. No, porque estamos en un sistema que es democracia. Y como estamos en eso, hay que poner lo que es. Antes de dar las palabras a mis colegas, voy a leer un correo de alguien que firma El Leñador de Varela. Dice: yo creo que estos son pasos de avance. Comentar y criticar el trabajo de los medios de comunicación es vital para el desarrollo de nuestro país. Cuba Dice es un espacio que abrió puertas a la opinión popular frente a las cámaras, y no solo eso, sino que se muestran los problemas y situaciones tal cual son, además de ser muy bien guiado por los periodistas encargados de hacer este trabajo. No obstante, creo que hay que darle seguimiento a lo que Cuba dice y ver las medidas tomadas al respecto para que unánimes podamos decir: Cuba hace. Yo pongo este correo y las opiniones sobre la mesa, y hay una persona aquí que ya hizo anotaciones y estoy segura que va a arrancar con la palabra. Además que le toca, porque hace demasiado tiempo no viene. No, Babi. Un saludo, sí, me place muchísimo estar aquí, me gusta mucho el Voz Populi, en realidad estamos practicándolos todos, en todos los medios. Lo mismo la radio, la televisión, la prensa escrita, le está dando cada vez, yo creo, más espacio, y es lo que hay que hacer, es parte del debate de la construcción colectiva de la Cuba que queremos, y que desde Cuba Dice, ya que ha sido tan aludido en esta oportunidad, pretendemos contribuir. Yo creo, como dice el leñador, que abrió una puerta, aun cuando ya desde antes se estaban tratando de introducir trabajos que fueran críticos, que no fueran contemplativos de la sociedad, de lo que acontece, de la realidad, sino que hubiera una mirada más profunda, una mirada que tratara de descubrir las luces y las sombras de toda obra humana. Y en Cuba Dice, nada, ahora porque tiene su presentación, porque se realiza con mucha responsabilidad por parte de los colegas que lo hacen, tratamos y por eso a veces se extiende más de lo que quisiéramos, pero de tratar todas las aristas del problema desde la perspectiva y desde la responsabilidad que le toca a la prensa. La prensa está para señalar, para criticar, también para abrir el debate y que alguien plantee las soluciones, también la opinión constructiva, pero no con la verdad absoluta que pueda tener o sentirla un periodista. Está para también tirar la suya al ruedo, que es como se hace, pero ya la obra física, lo que hay que hacer, corresponde a otras instancias. Yo creo que de todas maneras, aun cuando las opiniones pueden ser diversas, todo el mundo tiene un pedacito de verdad. Este es un tema en que todo el mundo tiene una opinión, en que todo el mundo tiene un pedazo de verdad, porque nosotros mismos no estamos plenamente satisfechos con la labor que se hace a diario, por lo menos no en el noticiero de televisión, pero sí nos anima a ver que ya hay resultados, que hay gente que puede pensar que ha sido una posibilidad para abrir al debate. ¿Qué tiempo nacional. Tiene ya Cuba? Un año, ya cumplió un año en septiembre. Un año tiene más o menos el tiempo del Congreso de los Periodistas. Sí, fue además un proyecto que nació justamente al calor del llamado que se hace, no a ser francotiradores, porque el objetivo de la prensa revolucionaria no es destruir la revolución, es mejorar la obra de la revolución, que tiene también muchísimos defectos, y a veces cuando la gente habla mal de la prensa tiene, bueno, sus errores los publica, no hay manera de esconderlo, el error se publica. Hay otros que cometen muchos errores y la prensa trata también de descubrirlo, y es a partir de esto, y claro que podrían generarse mejores respuestas. Los primeros interesados en generar respuestas, y no solo por vanidad, aunque también con esa cuota, porque, bueno, ¿qué papel haces tú criticando y que no hay una solución? Es como si te chotearas, es como si no te hicieran caso. Si los primeros interesados en que haya una respuesta es la prensa, y no solo por vanidad, insisto, sino porque en lo que estamos tocando son problemas que afectan a la población. Yo diría que en ningún caso por vanidad, la verdad, sino porque claro, es muy duro que tú te concentres en un tema crítico y después no haya respuesta. Pero el Cuba Hace no le toca al que hace el Cuba Dice. Entre otras cosas, Granma
lo tiene hace qué tiempo, porque Granma, yo creo que Granma ha tenido el mismo desafío que ustedes, Babi, en torno a que la doble página 4-5 de Granma de los viernes, algunos la llamaron alguna vez el muro de las lamentaciones porque salía, y los periodistas llegamos a coger envidia porque decían cosas que a veces, si el periodista no las verificaba, la contrastaba, no las podía poner, y la población las ponía. Vamos a hablar un poquito también de eso, tiempo que tiene la doble página de Granma. Bueno, cartas a la dirección. Ajá, carta a la dirección. Un saludo a todos los televidentes, radio oyentes. Carta de dirección lleva 5 años y realmente desde el 14 de marzo del 2008, cuando sacamos la primera... Ya lleva 6. Lleva 6, perdón. Sí, lleva 6 años. Marcó una pauta en el periódico, marcó una pauta en el vínculo con los lectores. Hasta ese momento no teníamos un vínculo con los lectores. Por supuesto... Perdón, lo tenían, porque hay que recordar que Guillermo Cabrera tenía una sección tremenda, lo que no era este tipo de... Claro, había una sección que se llamaba Abre Carta, pero que era una sección incluso que no tenía una frecuencia fija. Y eso la hacía, o sea, no la esperaban. El periódico del viernes se espera. Se espera para esta doble página. Y lógicamente que Abre Carta con Guillermo, que fue genial, es un antecedente de... recordando cómo puede la prensa solucionar problemas. Recuerden que era una época en que no se podía transitar por playas donde estaban hoteles para extranjeros, y Guillermo fue uno de los que rompió eso y lo logró el periódico Granma. Todo no es ahora. No, claro, todo tiene un antecedente, nadie inventa nada nuevo. Y de hecho, el mismo proceso de carta de dirección, como decía Babi, que es una construcción colectiva, un diálogo entre los medios y la opinión pública para juntos trazar la agenda, ha tenido un proceso de evolución en el cual nosotros hemos ido aprendiendo, porque Carta de la Dirección salió el 14 de marzo del 2008, y salió solamente con las opiniones de la población. 11 ediciones después de que sale, entonces viene la primera respuesta a los organismos, ya se empieza viene un tercero. Al principio no había respuesta. Bueno, se tardaron 11 ediciones en aparecer la respuesta. El 23 de mayo de ese mismo año apareció la primera respuesta. Y aparecían respuestas justificativas, que ustedes tuvieron que inventar la colectiva. Bueno, pero esa ya es más para acá, porque apareció respuesta, antes de la colectiva aparecieron 3 notas de la dirección en el 2009 que comentaban un tanto este tipo de respuesta burocrática, o que por qué daban respuesta ahora que aparecía, como decía una de las televidentes, una de las que participó en el Voz Populi, que por qué venía la respuesta cuando se publicaba y por qué no se actuaba antes del momento en que se ocurría el problema. Luego, después, es que aparece la coletilla, porque nosotros, en este proceso de aprendizaje, nosotros publicábamos las opiniones, no publicábamos las respuestas que considerábamos burocráticas, para no irritar más a la población, o burocráticas o que eran justificativas. Y entonces no le estábamos dando espacio a las entidades administrativas, como mismo tenía espacio la población. Evolucionamos y el 13 de diciembre de 2014 salió la primera coletilla. Hoy ya he publicado 50 coletillas. También la publicación de las coletillas, la publicación de los resúmenes cuatrimestrales, que hacemos un balance de la opinión y de las respuestas, que empezamos el 9 de mayo de 2014, o sea, todo ha sido un proceso evolutivo. Ha disparado el nivel de respuesta de los organismos. Nosotros, te voy a decir, nosotros teníamos en el 2008 un 15% de respuesta. Y publicamos 198 opiniones. Y teníamos un 15% en el 2009, y un 7% en el 2010, un 9% en el 2011. Ahora ya en el 2013 llegamos a 20. Y hoy, 2014, en lo que va de este año, el 53% de las opiniones tienen respuesta. O sea han aparecido respuestas. Claro, porque es importante. Respuesta no quiere decir solución. Claro, lógicamente no quiere decir solución. Algunas se solucionan. Se publican. ¿Y la calidad de esas respuestas? Y la calidad de esas respuestas yo considero que han evolucionado. En la misma medida que hemos evolucionado esta construcción colectiva que decía Babi, las respuestas también han evolucionado. Han evolucionado también las coletillas. Antes nosotros no poníamos coletillas. Y los lectores también. Y los lectores también. Ha mejorado la calidad, porque ya no es solo atacar, sino dar argumentos. Igual, y los lectores reconocen, plantean el problema, reconocen determinada acción que se ha hecho. O sea que el diálogo también evolucionó. Falta. La gente se queja todavía más de lo que se responde. Yo te estoy diciendo que de las 199 opiniones que nosotros hemos publicado en el 2014, 108 han tenido respuestas. Es un 53% de eso. Ahora hay 50 coletillas, de esas 199,
quiere decir que hay una respuesta. Hay coletillas y hay coletillas a una réplica también. Claro. Yo espero que usted reconozca lo que es la coletilla, el que sigue el periódico Granma sabe a qué me refiero, son las notas de la inconformidad de la dirección, de la redacción del periódico con la respuesta del organismo y se toma partido al lado de... Otra cosa es, cuando hablo de la calidad de la correspondencia de los lectores, me refiero también a que se confirma en la mayoría de los casos se confirma. Mira, también en esa misma evolución que te estaba contando y le estaba compartiendo con los televidentes también, nosotros empezamos en marzo de este año a poner el nombre completo del lector, no se identificaba el lector. Eso, lejos de disminuir las opiniones a la redacción del periódico, creció. También porque hay que tener una responsabilidad pública con algo que usted está diciendo en un medio público. Bueno, medio de prensa. Aquí tenemos otro invitado sentado a la mesa y no es un convidado de piedra. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con él. Esta misma avenida la arreglaron hace poquito y al tener un bache aquí fue muy superficial. La atención ha sido buenísima, yo no tengo ninguna queja. Por favor, el pueblo de Cuba requiere mucho de ustedes. Grandísima responsabilidad. Abel Falcón está aquí, por suerte tenemos mañana pleno de la Unión de Periodistas de Cuba. Abel, te has ganado como 5 veces el premio y cuando no te ganas la mención en radio. ¿Por qué será? Tiene que ver con algo que decía un lector que escribió a Cuba Debate, decía que hay un periodista por ahí que si se ocupa de la gente se llama Abel Falcón. Ahorita lo encuentro la opinión y te la leo. Pero pensaba yo que así como en solitario, Guillermo Cabrera en Granma, José Alejandro Rodríguez en Juventud Rebelde y otros compañeros en otros medios, estabas tú hace 20 años ya, ¿no? Hace 20 años me gradué. Bueno, buenas noches. Sí, 2 programas. Sí. De opinión. Uno individual y otro colectivo. Una unidad móvil para que lo comprendan los oyentes y televidentes, es una unidad de control remoto que está en la calle en función de una revista informativa y que está barrio adentro escuchando al soberano, como digo yo, al ciudadano común, a esa persona que tiene un problema, a esa comunidad que tiene un problema, y en nombre del seguimiento informativo se tocan a todas las puertas de los decisores que tienen que ver con ese problema. Esa es la unidad móvil, y hace más de 20 años un proyecto colectivo que dirige Jorge Gómez y conduce Xiomara Rodríguez junto conmigo, que se llama Alta Tensión, que es un programa de participación popular, donde las máximas autoridades del tema que se debate están en vivo en cabina central, donde trabajos periodísticos que parten de una investigación incitan al diálogo y al debate, y se abre la línea telefónica para ese intercambio autoridad-pueblo, pueblo-autoridad, con el objetivo que buscamos nosotros como periodistas, que es movilizar el pensamiento, crear un estado de opinión, y ese estado de opinión, a través del emplazamiento, a través de la denuncia, a través del argumento, que sea capaz de estimular que los decisores, que los gobernantes, que los directores de empresas asuman lo que les toca. Respondan. ¿Asisten a tu programa? Sí. Yo sí quiero reconocer algo, por lo menos desde mi modesta experiencia en Villa Clara, que hace rato, pero hace muchísimo tiempo, en la CMHW, que es la emisora provincial de radio, las sillas no se quedan vacías. Toda silla está ocupada por las autoridades que le toque esa silla, y no por los segundos o los terceros o emisarios de esas autoridades. Pero no siempre fue así. No. En Villa Clara, por ejemplo, cuando tú te graduaste, ya había un camino transitado, había dificultades, obstáculos en los 90, no era tan fácil ejercer la opinión, y yo recuerdo que Alta Tensión estaba en el peor momento, el periodo especial, no se abandonó la posición crítica frente a lo mal hecho. Antes de los años 90 hubo tradición de polemistas en Villa Clara, y la CMHW en especial siempre fue una emisora de polemistas, contra viento y marea, en momentos oscuros y menos oscuros. Y no ha sido fácil, y todavía no es fácil ejercer el periodismo, pero sí existe en Villa Clara, sobre todo a partir de los momentos picos del periodo especial en los años 90, una apertura, un estado de necesidad para favorecer el trabajo de la prensa. Y lo digo desde la posición que me toca como periodista de la radio. Hay una voluntad política y una voluntad gubernamental para que funcione, y se mueve el dominó. Yo te puedo decir que en Villa Clara, el principal respaldo que ustedes tienen del propio partido y gobierno de la provincia. Sin entrometerse en la agenda de la emisora,
porque hoy estamos hablando de que nuestros medios de prensa necesitan agenciarse sus propios contenidos. ¿Quién establece la agenda del programa Alta Tensión, por ejemplo? ¿O quién establece la agenda de la unidad móvil todos los días? ¿Quién? El soberano, la opinión pública, a través de cartas, a través de llamadas, a través de avisos. ¿Cómo verifican ustedes que...? Vamos al lugar de los hechos. Vamos al lugar de los hechos. Por supuesto, momentos en que hay que hacer acuse de recibo, como hace Granma, como hace Pepe Alejandro, a quien le envío un saludo, un abrazo desde esta tribuna. Esta mesa está dedicada a Pepe, que está ahora hospitalizado. Pepe Alejandro, que es una inspiración. Vamos a comentar algo de él luego, sí. Y a partir de allí vamos al lugar de los hechos y hacemos lo que llamamos en el periodismo el contraste de fuentes. Las fuentes institucionales y las fuentes populares. La gente necesita escucharse. La gente necesita ser protagonistas. A veces hacemos un periodismo donde solo somos emisores de un mensaje. La gente necesita construir y participar de ese mensaje y proponer soluciones y estimular ese pensamiento, que es lo que yo pienso que debe hacer la prensa. Yo siempre le digo ¿Es más fácil en provincia? Yo creo que sí. Bueno, yo defiendo lo que me toca. No sé cómo es la vida en la capital de todos los cubanos, pero yo, por lo menos en mi provincia, a la cual no abandonaré nunca, me siento respaldado y respetado. Y no soy un francotirador, soy un tirador franco. Claro. Me encanta eso. Voy a cerrar, decía, con algo. Esta mesa efectivamente es en cierta medida también un homenaje a José Alejandro Rodríguez. Papelitos hablan en la televisión de La Habana, en Buen Cubano, en Cubavisión Internacional, pero hace más de 16 años, acuse de recibo en Juventud Rebelde, y ahí lo tienen. Está en este momento hospitalizado a la espera de una mejoría de un golpe que le pudo provocar realmente un accidente, ¿cómo es que le llaman? Cerebrovascular. Con el mayor deseo de que estés bien, Pepe, que estés atento a esto. Voy a comentar. En el 27 de septiembre de este año, José Alejandro publicó en su columna una nota que decía decir y decir, un comentario. Y él citaba a un lector que le escribió: usted solo resume y dice, a veces un tanto apasionado, los problemas existentes en nuestra sociedad, dejando al margen la explicación del por qué y quiénes son los responsables. Personalmente opino que decir y decir no resuelve nada. Achacar genéricamente el problema a la falta de control, a la indisciplina social, a la corrupción, etcétera, es algo general. En mi modesta opinión, decía el lector Juan Luis, hay que llegar a un periodismo que no solo diga el problema, sino quiénes son los responsables, qué destino tiene la información y qué medidas se toman con los infractores. Pepe les responde una carta casi de la misma medida del lector, donde está de acuerdo con él en algunas cosas importantes, y luego dice: usted solo resume, me reprocha, y he de decir que hacer periodismo es también un permanente ejercicio de síntesis. El periodista escoge, selecciona y a partir de ahí enarbola ideas. De lo contrario, los noticieros serían infinitos y los periódicos se convertirían en enciclopedias. Además, los espacios en que me desempeño como acuse no aspiran al reflejo textual de la carta, sino a la opinión periodística a partir de aquella. Sobre el destino de las misivas, lo he explicado muchas veces, y a cualquier cubano que se comunique con nuestro Departamento de Atención a Lectores recibirá la misma información. Las que se publican y aguardan por respuesta revelan la punta del iceberg de muchos problemas y tendencias. Esas son como emplazamientos ante la opinión pública, aderezadas por los juicios de este redactor que acompaña al ciudadano en su expedición justiciera. Y cuando las respuestas institucionales cojean, ignoran o envuelven la verdad verdadera con el parche al paso, este periodista no rehúye la coletilla punzante con elegancia y respeto. Muchas cartas que desbordan el modesto espacio, son miles, se tramitan a las autoridades o instituciones que corresponda para que investiguen y nos den cuenta de ello. El resto, las poquísimas que segregan groserías y ofensas o carecen de la más elemental transparencia, se archivan durante un año en nuestra redacción. Si su remitente se comunica nuevamente, se le recomienda que vuelva a escribirnos. Decir y decir no resuelve nada. Achacar genéricamente vuelve a citar al lector. Razona usted, estoy de acuerdo, solo apunto que el periodista ha de combatir con el filo de la palabra.
y confiar en su poderío, como el campesino en la capacidad germinadora de la semilla o el constructor en la calidad de la arena. Nos toca decir, y sí resuelve, porque solo somos esclavos de lo que callamos. Los problemas que podemos verbalizar y escribir ya comienzan en ese instante a someterse a la fuerza pública y mueven el pensamiento. Del achacar las dificultades a males generales puede que alguna vez erremos por ello, pero tampoco ha de individualizarse la mancha, que no solo corresponde a un individuo. Es más fácil cortar cabezas que cortar actitudes y tendencias erróneas. De lo que se trata, al menos en mi concepto del periodismo, es de lo segundo, aunque para ello a veces tenga que rodar alguna cabeza. Un excelente análisis de José Alejandro Rodríguez, a quien deseamos que pronto se incorpore a debates como este. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Este sábado en la Mesa Redonda, Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Un extraordinario documental de 94 minutos de duración que se estrena en la Mesa Redonda este sábado a las 6:30 de la tarde por el canal educativo 2, gracias a la colaboración de Víctor Casaus y el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Llora mi raza vencida por otra civilización. Qué gran dolor. Y ahí comencé yo a pensar que mi voz significaba algo. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, con guión y dirección de Rodrigo Vila, cuenta con testimonios exclusivos de León Gieco, Charly García, Cal Costa, Chico Buarque, Fito Páez y Pablo Milanés, entre otros grandes de la música de esta parte del mundo, quienes hacen el elogio de la negra, mientras la poderosa voz de ella repasa algunos de los clásicos temas que la instalaron en el pedestal de nuestros valores comunes y eternos. Seca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Cuando llegan los concursos anuales de periodismo y hay premios siempre para el centro del país, uno se pregunta qué cosa hay en el centro del país que los hace hacer tan buen periodismo. Entre otras cosas, un gran talento y una preocupación honesta por los problemas de la gente. Yo creo que eso se puede encontrar también, no solo en Villa Clara, también en Cienfuegos. El reportaje ahora es de Ismari Barci. Triángulo de la Confianza. Cuando hacer públicos nuestros problemas y diferencias era casi excepción y no regla, ya el Triángulo de la Confianza se había propuesto esa fórmula. ¿Usted está en el aire? 1993. Tú tomas las muestras de aquellos días y era apagón, triángulo con fulano de tal. ¿Te imaginas el nivel de irritación que había en la población? Abrirle los micrófonos a la gente. En medio de eso fue un gran reto. Siempre con esa premisa de que cuando las cosas están más difíciles, cuando más uno tiene que abrirse a la gente. 21 años han transcurrido y entre los cienfuegueros se le identifica como posibilidad de expresión, de construcción conjunta del criterio y soluciones. Un ejercicio que se multiplica entre los reporteros de Radio Ciudad del Mar y en otros espacios como Con Palabra Propia. La opinión de nuestros oyentes forman parte del plan temático, son los temas que nosotros abordamos. Se le hace seguimiento tanto en trabajos investigativos como en programas como Con Palabra Propia. Recibimos los trabajos periodísticos de los oyentes, pero después hacemos el debate. También el semanario Cienfueguero legitima el criterio popular. Cada lunes recibe decenas de cartas, voces a las que el periódico cede su espacio. Nos hemos dedicado a ir directamente a los responsables de los problemas que se están planteando en las cartas y a veces las respuestas a las cosas
son superficiales, son con mucha dejadez, no se investigan los problemas incluso después que salen publicados y sencillamente se da una respuesta por responder porque consta en estadísticas que se respondió. Una sección con más de 15 años, rejuvenecida con las nuevas jornadas que convierten muchas quejas en temas para laureados reportajes de investigación. Oído a las opiniones que presta y anima también desde el canal local Perlavisión a debate. Es mediar, ya lo dice la palabra, entre los intereses de la ciudadanía y aquellas instituciones que deben servirle, pero que a veces no le sirven bien, le pueden servir mejor o sencillamente no le sirven. Tradicional apego a la indagación profunda transmitida a varias generaciones de reporteros que hacen de la queja ejercicio periodístico audaz. Nuevos espacios de democratización en nuestros medios acercan a las autoridades del partido al pueblo, pero puertas aún entreabiertas a las excusas más que a las soluciones. La falta de seguimiento de los temas distancian aún al periodismo de esa premisa en la que el triángulo de la confianza fundó su notoriedad. Cuando se hagan más difíciles los problemas, más hay que escuchar y dialogar. Desde Cienfuegos. Bueno, desde Cienfuegos Ismari Barcia, porque yo creo que Ismari también, que ha sido muy premiada en nuestros eventos, tiene que ver con esa mirada que a veces la gente dice crítica tiene que ser, lo crítico está en el análisis profundo. Dice Esperanza Fuerte, que nos ha escrito al sitio Cuba Debate, aquí en Villa Clara, específicamente en la CMHW, hay un periodista que resuelve más problemas que el gobierno. La población confía plenamente en él y en su trabajo. Nos da la noticia, pero con un estilo muy peculiar, porque no solamente dice, él también hace. Su noticia tiene seguimiento poniendo al descubierto los responsables indolentes e incapaces. Ese periodista se llama Abel Falcón. No lo leí para engordar tu vanidad, sino porque me parece importante. No estoy de acuerdo con la ciudadana. ¿No? Le agradezco sus elogios, pero no estoy de acuerdo con la ciudadana. Te explico. Modestia. No es un problema de modestia, es un problema de convicción. ¿Para qué existimos los periodistas y para qué somos periodistas? Porque si no nos frustraríamos cuando no se solucionan los problemas. Yo estoy como periodista, tú estás como periodista, todos estamos como periodistas para, justamente, en nombre de la pluralidad de criterios y en nombre del principal actor, que es el ciudadano, proponer, sugerir, emplazar, criticar, lo que tú quieras. Pero si esos problemas que dice la ciudadana, que yo resuelvo, realmente están resueltos, es porque tras ese trabajo periodístico, tras ese sentir popular, hay una respuesta gubernamental, hay una voluntad política, hay una voluntad empresarial. Al César lo que es del César, Arlín, a la empresa lo que es de la empresa, al gobierno lo que es del gobierno y a la prensa lo que es de la prensa. Ahora, yo siempre me pregunto, tú dices que, por ejemplo, el móvil es un programa individual. Es un espacio individual que tú tienes dentro de una revista. Y Alta Tensión sí es un programa colectivo. Que además sirve de base a análisis en el gobierno y el partido. Correcto. Ahora, ¿cómo lograr? Porque lo otro, el gran rollo, y ahora voy a saltar, te hago la pregunta a ti, pero se la hago también a Babi, en el tema de cómo lograr en nuestras redacciones pobres de recursos el seguimiento, el que se vuelva a ir al mismo lugar, el que haya la respuesta. Babi. Te vi que lo miraba de todas maneras. Creo que los dos me pueden ayudar a responder. Bueno, lo primero que quiero decir, antes que se me olvide, es que por mucho que la gente siga criticando la prensa, con razón, con más razón, con menos razón, lo más importante es que de todas maneras sigue creyendo en la prensa, porque sigue escribiendo, porque sigue comunicando, porque sigue destacando cuando hay un resultado, y yo creo que ese es el mayor reto que tenemos. Y el mayor reto que tenemos entonces para esta segunda parte es, aún con 3 kilos, seguir cumpliendo con la tarea. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Es darle seguimiento. Es esa que es identificar. Es esa que es convocar a la respuesta oportuna. Y uno puede decir esto y sonar a discurso. Y el periodismo es una profesión cara. Es una profesión que tiene mucho fundamento en la tecnología, pero sobre todo en la gente que lo ejerce.
Y a veces cuando no se tienen en cuenta cuán importante puede resultar para la gente verse reflejado, ver que esa opinión que tú diste motivó el seguimiento a este trabajo, y a partir del seguimiento la solución, la eventual solución, como dice Abelito, uno no se la tiene que dar, no nos toca dársela, nos toca quizás encaminar, poner una mirada hacia un tema que alguien o lo descuidó o no le importó o no le dio suficiente seguimiento en su momento. Pero yo creo que por encima de todas las cosas hay que pasar por encima de las dificultades, porque es lo que nos toca en este minuto. Hay otros momentos en que el país estaba urgido quizás de otro tipo de periodismo. Ahora no me voy a poner, porque uno no puede decir que el que se hizo antes con determinados requerimientos era malo. Era el que tocó. Y si ha habido un ejército fiel, leal, comprometido con el proyecto político, ha sido justamente el ejército que integramos los periodistas. Y cuando hubo que hacer ese periodismo, se hizo. Ahora estamos urgidos, necesitados de hacer otro periodismo. Algunos estamos mejor preparados para hacerlo que otros. Alguien se acomodó, porque a todos se acomoda la gente también, que tú vengas y digas 4 cositas y por eso te dan tu salario y no te buscaste ningún problema con la gente, porque este tipo de periodismo te da muchas satisfacciones, pero también te da muchos problemas. De todo tipo, te da muchísimas satisfacciones, pero también te da problemas de todo tipo. Pero hay que hacerlo. Ahora es el minuto de hacer este tipo de periodismo. Esa señora que decía que no le ponían lo que ella decía, ya, a lo mejor en otro momento, mire, yo no voy a cuestionar que no se le puso, pero ahora sí se le pone. Sí se le pone, y cuando no es la primera vez que en un programa alguien expresa una opinión y dice, yo voy a ver si lo van a decir, yo voy a ver si me van a poner, y sí se ponen, y aquellas sanas envidias que experimentábamos cuando veíamos que algunos medios decían algo que el mío todavía no lo había dicho, y decir las cosas en la televisión tiene otras características. Todos los medios tienen sus características. Tú en la prensa escrita, alguien que puede ser tartamudo o que no es convincente, pero tú lo sabes honesto, tú en la redacción eso no sale. En la radio ya se está complicando un poquito más, porque la gente también tiene que decirlo en un tono que también, pero la televisión, caballero, cuando tú te encuentras un funcionario que no es creíble, te desbarató los 10 minutos que hiciste de un artículo, porque después la gente lo que se fija, tú viste la cara de palo que tenía aquel, tú viste aquel que no te miraba, y a lo mejor el hombre es honesto y a lo mejor es un gran trabajador. Además otra arista. Hay que ponerse en el pellejo a la gente que tiene una responsabilidad en este país, caballero, porque si nosotros decimos que para la prensa tenemos 3 centavos, para los demás no está. Hay menos 3 a veces. No, aquí nosotros tenemos, tenemos situaciones que son bastante complejas. Yo no creo que a nadie que promuevan a un cargo aquí lo hagan para que fracase. La idea es que funcionen, a veces es por métodos, a veces es por prácticas, a veces es por desconocimiento. Nosotros hemos escuchado en las asambleas nacionales, por ejemplo, en los debates en que interviene el compañero Raúl, cuando dice, bueno, tenemos que aprender a ser empresarios, hay que aprender a hacer todo. Y hay que, yo no quiero estar en el pellejo de ningún ministro aquí, por ejemplo, en la ejecución de su presupuesto. Pero yo creo que es importantísimo, tú lo has dicho de alguna manera, lo decía Oscarito. Exactamente. Pero yo creo que el propio funcionario, sea ministro, sea cualquier cargo, tiene un montón de gente a veces que le rodea para evitar que se entere, para evitar que tenga un dolor de cabeza, que se moleste, y es cuando la prensa le toca jugar su papel y decir, eso a usted no se lo han explicado, porque estoy segura que si usted lo sabe, lo arreglaría, digo yo. Por eso yo creo que esto que decía Babi es importante, o sea, lo que nos toca, yo creo que lo que nos toca a nosotros es ponerle el canal, el canal a esa población, o sea, Cuba Dice, Hasta Atención en Villa Clara, otros espacios, Carta a la Dirección, y usted se expresa, la gente tiene mucha sabiduría popular ahí. Nosotros nos toca conducir eso de la misma manera que yo creo que todo esto en Cuba Dice, Hasta Atención, en Carta a la Dirección, que nosotros publicamos 5 o 6 cartas, 8 cartas. ¿Cuántas cartas reciben ustedes semanal? Pero semanalmente evaluamos
más de 100 cartas para escoger 6, 7, 8 cartas que ahora están grabadas en su espacio por la respuesta, porque se han disparado de respuesta, como habíamos dicho al inicio. Pero entonces nosotros tenemos que buscar desde el periodismo, desde ese ejercicio, ir a esta fuente que vamos poco. Realmente eso te iba a preguntar, ¿en qué medida ustedes usan esas cartas como Abel para hacer trabajos periodísticos? Hemos ido creciendo, o sea, el reportaje de los módulos de cocción, el reportaje de los horarios extendidos en los bancos, y algún que otro reportaje más de investigación a partir de estas fuentes de temas. Y también de fuentes de opinión, desde desabastecimiento, o sea, pero tenemos que ir más porque es tendencial. Si te están hablando de los módulos de cocción y tú tienes 300 cartas, pues tú tienes que ir allí, y tienes que ir allí porque hay un abanico, porque no es de la capital, es de Guantánamo hasta Pinar del Río. Ya me parece importante lo que Pepe decía en su artículo decir, a nadie le interesa que le corten la cabeza a nadie, aunque alguna vez ruede una cabeza. Lo importante es resolver tendencias y problemas como la propia desatención. ¿Tú cómo lo haces? Mira, ¿cómo tú has logrado ese prestigio y ese respeto entre la gente en Villa Clara? No cansado. Es que tú sí vuelves. El seguimiento informativo creo que es una deuda que tenemos nosotros con el pueblo, con la opinión pública. Usted como periodista no puede conformarse con describir un problema a través de los actores que son víctimas de un problema X, Y o Z. Usted tiene que tocar a todas las puertas que vale la pena tocar, de esos decisores que pueden intervenir en un conflicto, y continuamente asumir el reto y el desafío de darle seguimiento a ese problema, porque allí se juega la credibilidad de un medio de prensa y se juega la credibilidad de un periodista. Claro. Ahora, yo te digo, no sé si te has dado cuenta que en los últimos tiempos, y eso es bueno para la prensa y es un desafío también, la opinión pública a veces quisiera que nosotros los periodistas suplantemos el rol de las instituciones. Eso es imposible. Ahora, eso te demuestra, además de un voto de confianza, algo que nos está fallando, y ahora hablo como cubano más allá como periodista: los sistemas de atención al pueblo. Porque cuando esos problemas que salen en el periódico Granma, que se publican en el periódico Granma, muchas veces en Cuba Dice, o en trabajos de radio, en muchísimas emisoras de este país, inmediatamente que se hace la denuncia, se solucionan los problemas. La pregunta es: ¿y por qué no lo solucionaron antes? No tenían mecanismos de alimentación. ¿Cómo es posible que se enteren por la prensa? Ahora, cuando no se solucionan, a mí me pasa, no sé si le pasa a ustedes también, oye, estás hablando, pero nadie te hace caso. Entonces yo en ese momento reflexiono y digo, ok, pero yo tengo que seguir, porque el colmo de un periodista polemista es cansarse. Y los molinos de viento continuarán. Ahora, como continuarán también las respuestas increíbles. Mira, esto que está diciendo ahorita es muy importante, porque uno no se puede cansar, porque uno tiene una responsabilidad con eso. No es por el hecho de que te hagan caso o no te hagan caso, creo yo, ¿no? Es una gran responsabilidad para que ese que tiene que dar una respuesta, ir a buscarla hasta el final, porque el sentimiento de impunidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Oye, hablando de las cosas nuevas, de estos nuevos espacios que se abren y que ustedes no han mencionado, quizás daría para otra mesa redonda sobre el tema, que son los medios digitales, que también quien tiene el acceso a ellos se inundan. Aquí hay toneladas de comentarios que yo no puedo leer hoy porque suplantaría a mis invitados, pero yo quiero que veamos un reportaje que hizo Talía, ya lo transmitió a la televisión, pero que llama la atención sobre un espacio interesantísimo que ha surgido en esta misma esquina de MI23 en Radio Reloj, que se llama La Voz del Oyente. Muy interesante, porque donde quiera escuchado que han tenido, nadie lo concebiría para Radio Reloj, no les cuento, que les diga Talía. Latina al servicio de la verdad. Radio Reloj no solo está en sintonía con el tiempo, también lo está con sus oyentes. Precisamente esta emisora dedica espacios a las solicitudes y quejas de la población sobre diversos temas de la sociedad. Miércoles, viernes y domingos de 4 de la madrugada a 8 de la mañana sale al aire La Voz del Oyente. El viernes siempre tratamos de que esté la respuesta a ese planteamiento. De no ser así, ponemos otro planteamiento y el domingo, que saldría en la otra sección, entonces sale la respuesta. Periodistas y comunicadores sociales de la emisora del Tiempo reciben llamadas, correos electrónicos y postal diariamente. Es ahí donde inicia la investigación para verificar los datos ofrecidos por la población y luego realizar el trabajo periodístico. Las quejas más comunes están sobre todo por acueducto y alcantarillado, unión eléctrica, lo que tiene que ver con la comercialización de productos agropecuarios, los altos precios.
un poco complejo, porque tenemos que llevar en ese minuto toda la información y sobre todo tratar de que las personas entiendan. A veces en las respuestas, cuando es un tema más complejo, como fue el caso de la cerveza, a veces el desabastecimiento del papel sanitario, en esos casos las respuestas llevó más de un minuto. Cuando los funcionarios respondieron, pues lo hicimos en 2 minutos. Los organismos y entidades aludidas responden a la mayoría de las quejas de forma inmediata, aunque no todos lo hacen de igual forma. Hay organismos que no han respondido y al presentarse los compañeros periodistas, pues se establece un plazo, porque también nos explican que tienen muchas quejas, a veces escasez de recursos de lo que se trata para resolver el problema, y es necesario un impasse. Eso también se lo explicamos a los oyentes, porque realmente sabemos que en las condiciones actuales hay soluciones para muchos problemas que tienen que ver con la negligencia, la indolencia, pero para otros no, porque se tratan de recursos de envergadura. Desde todas las provincias llegan solicitudes a La Voz del Oyente, recepcionadas en la redacción central y transmitidas luego por el corresponsal de cada territorio. Vemos cómo a través de La Voz del Oyente nosotros vemos más involucrado en nuestro quehacer el sentir de la población, y está la agenda pública de la sociedad cubana aquí incluida en la agenda editorial de nuestra emisora. Es La Voz del Oyente sin dudas una muestra del periodismo responsable y objetivo que exige la sociedad cubana actual. Como La Voz del Oyente, varios medios de prensa nacionales y a nivel local realizan este trabajo de comunicación directa con sus destinatarios. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en sus correos a Cuba Debate, la población nos escribe, dice Rafa, ¿por qué los ministerios cubanos, empresas grandes, no tienen especie de voceros que se presenten ante los medios nacionales? Rodolfo Hernández escribió al sitio de la Mesa Redonda, creo que se hace necesaria una serie de programas destinados a rendir cuenta las entidades estatales involucradas directamente en las opiniones recogidas en la población, y cuando me refiero a rendir cuenta no es precisamente la justificación y tratar de convencernos de los errores que cometen, sino a cada queja presentada darle una solución real. Ahí vamos un poquito a lo que es también focalizar, pero de eso vamos a ir a la vuelta de las llamadas. Tengo listas las llamadas telefónicas de la población. Vamos a escuchar las llamadas telefónicas de la población y volvemos a la mesa para seguir analizando cómo marcar los responsables y ayudar a que se encaminen las soluciones. Elsie González Cotorro, yo quería poner que, siendo la carrera de periodismo una carrera tan bonita, ¿cómo es posible que cuando el periodista redacta la noticia tenga que ser pasada por tantas manos para que llegue al pueblo? Gracias. Raúl Ricardo del reparto Isla Torre Holguín. Es para dar mi opinión con respecto al trabajo de la prensa en la televisión, ¿no? Sucede que me parece contraproducente que algunos establecimientos estatales, como por ejemplo las tiendas Pepa Shopping, impiden la entrada de la prensa para que hagan su trabajo en determinados momentos, que hay que pedir permiso. Me parece que eso es negativo. Eso es un establecimiento estatal igualito que la prensa, por lo tanto debieran ser libres para eso. Gracias. Mi nombre es Hidalmis Lemos, municipio Marianao. Mi preocupación está en que si la prensa revela la verdad, nos escucha, pero realmente la situación se queda ahí sin respuesta alguna por parte de los dirigentes y los organismos. Así que existe un estado de escepticismo en la respuesta de los problemas que se plantean, porque ha sido observar el programa Cuba Dice y realmente los problemas están. Y tiene que venir la prensa a dar respuesta. Bueno, son llamadas que recibimos de la población. Yo, para poder terminar con ustedes, voy a pedir que nos transmitan lo que hicimos, una entrevista con Raúl Garcés, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y además un excelente periodista, miembro de la presidencia de la UP, que nos va a acercar sus opiniones en relación a las distancias entre la agenda mediática y la agenda pública.
nadie sabe lo que piensa a ciencia cierta 11 millones o cada uno de los 11 millones de cubanos, pero sí sabemos que hay determinados consensos en torno a valores socialmente compartidos por la sociedad. Entonces, un poco la opinión pública es eso, esos valores socialmente compartidos, esas opiniones, esos criterios, esas corrientes socialmente compartidas sobre la base de una construcción de consenso. Y los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la articulación de diferentes segmentos de opinión, de diferentes corrientes de opinión, en una opinión pública más general, en una opinión pública que se publica. Es pública en la medida también en que encuentra visibilidad en los medios de comunicación y en determinadas instituciones que son articuladoras del consenso social, del espacio público social. Creo que la relación entre la agenda pública y la agenda mediática para cualquier sociedad y también para la nuestra siempre es un desafío. Los medios, el discurso de los medios está condicionado por muchos factores, por muchas mediaciones, tú lo sabes, nosotros lo sabemos, hay mediaciones económicas, políticas, culturales, sociales, que dependen mucho dentro del sistema de comunicación pública dentro del cual el medio está inserto. Nadie vaya a pensar que un medio que representa a una empresa determinada o que tiene un inversor determinado o cuyos contenidos son financiados por un publicista determinado no va a responder a los intereses de esa empresa, de esa publicidad o de esa organización, cualquiera que sea política, económica, social, etcétera. En ese sentido decía que el discurso mediático está condicionado por mediaciones, pero al mismo tiempo tiene la obligación de responder a las demandas de la opinión pública. Yo creo que los periodistas, yo decía en algún momento que somos profesionales incómodos, en tanto tenemos que responder a una agenda institucional, a una agenda de país, pero también tenemos que responder a las demandas y a la agenda de la ciudadanía, y tenemos que saber ejercer, a veces con un espíritu incluso iconoclasta, pero yo creo que siempre con sinceridad, ejercer un papel de mediadores entre lo que efectivamente esa agenda institucional impone o construye y lo que también impone, construye, demanda la opinión pública. Entonces, la correspondencia entre las dos agendas es lo que garantiza que los medios sean creíbles. Cuando hay falta de correspondencia entre las dos agendas, cuando la opinión publicada tiene una distancia muy grande con la opinión pública, entonces la credibilidad de los medios empieza a ponerse en tela de juicio. Cuando, en cambio, la gente percibe que la opinión publicada coincide con lo que está en la calle, coincide con lo que se comenta, coincide con lo que se rumora, coincide con lo que forma parte de la agenda social, entonces eso le da credibilidad a los medios, eso le da capital simbólico a los medios, eso le da a los medios la posibilidad de servir como plataformas articuladoras del consenso social. En el caso de la realidad cubana, yo creo que ya se ha discutido mucho en los congresos de la UPEC y en todas partes, que no hay muchas veces un suficiente acercamiento entre ambas agendas. Yo creo que hay avances, yo creo que el hecho de que los medios, por ejemplo, sean cada vez más hipermediales, yo creo que los comentarios que aparecen en los sitios web, tú accedes a Cuba Debate y tú ves en los comentarios, por ejemplo, de Cuba Debate, otra agenda pública expresada en un medio de comunicación. Yo creo que se están produciendo, gracias a las tecnologías y gracias a una comprensión del papel de la comunicación en la sociedad contemporánea, una articulación mucho más orgánica entre las demandas de la opinión y lo que ofrecen los medios. Pero en el caso cubano estamos muy lejos todavía de que esa articulación se lleve a vías de hecho. Y la prueba de eso es salir a la calle y preguntarle a la gente cuáles son los 3 temas que más se comentan y luego preguntarse si esos 3 temas que más se comentan están en las portadas de nuestros periódicos o en los titulares de nuestros noticieros. A veces sí y otras veces no tanto. Raulito dejó caliente la pista, estamos como para empezar de nuevo. Es decir, que estamos todavía lejos del periodismo que nosotros mismos queremos. Tengo medio minuto para cada uno porque ya me quedan menos de 3 para cerrar. Oscar. Yo creo que después de lo que dijo Raulito ahí, podríamos volver a empezar, pero es difícil hablar en medio minuto. Yo creo que hay que ser creíble. Para ser creíble hay que ser responsable y hay que estar cerca de lo que está en la calle. Granma, veremos un crecimiento en el caso de Granma hacia más acercamiento a la agenda pública. Están obligados a eso. Están obligados a eso. Te lo digo a ti porque ella empezó, tiene que terminar ella, Abel. Desobediencia responsable. Rebeldía con brújula, eso nos toca a nosotros los periodistas, y los que no seamos capaces de entender lo que nos toca como periodistas,
no podemos ejercer el periodismo. Hay que multiplicar aún más los espacios del periodismo ciudadano, del periodismo de calle, del periodismo participativo, multiplicar aún más los espacios que se han creado y ser más profundo desde nuestra posición como periodistas e insistir y no cansarse. Y a los políticos lo que les toca, y a los gobernantes lo que les toca, pero no tratemos de arreglar el mundo, porque claro, como dice Silvio. Ahora, tú mencionaste una cosa que es responsabilidad, la altísima responsabilidad que se tiene, porque ya dimos el salto, ya Cuba dice, pero ¿cómo hacer que Cuba haga desde el periodismo? Babi, te dejo a ti la última. Lo primero, en correspondencia con lo que decía Abelito, autorregulación. Hay que tener responsabilidad, pero no enmascarar la realidad. No nos toca, es todo lo contrario. Porque si bien estamos aquí hablando de la credibilidad de los medios, no se queda solo en la credibilidad de los medios. Ejercer el periodismo en este minuto con los requerimientos que tiene implica también credibilidad en el proyecto que estamos construyendo, porque nosotros somos el reflejo en última instancia de la realidad que todos vivimos. Bueno, pues a tratar de reflejarle a lo más fielmente posible también a la opinión de las personas que sanamente quieren que el proyecto sea cada vez mejor. Y qué bueno tener una sociedad donde lo que nos toque, porque es verdad, contar cosas buenas. Qué suerte cuando uno mira los periódicos de otras partes y las noticias son que desaparecen estudiantes o que asesinan jóvenes líderes o que un ejército fantasma está cortando cabezas por todas partes. Tenemos una sociedad tan tranquila y buena, pues yo creo que hay que preservarla, cuidarla también desde el periodismo con el ojo crítico avisor, que eche luz sobre los lugares que no siempre pueden percibir quienes tienen la responsabilidad de corregirlo. Nosotros, como Cuba dice, hemos echado luz también sobre nuestras faltas, quizás siendo juez y parte, espero que hayamos resuelto, aunque sea algunas incógnitas respecto a cómo lo hacemos. Gracias, Babi, gracias, Abel, y gracias, Oscar, por estar con nosotros. A ustedes siempre las gracias por comunicarse y hacer que el tema que ponemos sobre la mesa también tenga su opinión. Muy buenas tardes, noche. Hasta un nuevo encuentro.